Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros, como siempre, el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Qué gusto poder encontrarnos. Hola Lucho, un placer saludarte. Me encuentro muy bien, disfrutando. Bueno, siempre hablo del clima en los primeros segundos del programa. Estamos en un diciembre diferente, raro. ¿Verdad? Hizo frío esta semana, o tuvimos una Ujú. tormenta muy grande en Argentina que asoló gran parte de la provincia de Buenos Aires. Le cuento a Sí. la familia de la Nuevo Tiempo, a la familia de la Biblia hoy, que tengo familiares en la Sí. zona afectada por este tornado. Gracias a Dios se encuentran bien de salud, pero hubieron muchísimos daños materiales y esto de Ujú. alguna manera nos hace estar alertas por estas cuestiones que el clima va manifestando, lo que ya la Biblia anticipaba, ¿no? Así que es raro. Ujú. Esta semana salimos a caminar con mis hijos un día que estaba lloviznando, un día que paraba, y me encuentro con un hombre que me saluda en la calle sin conocerlo yo, y me dice, qué clima raro, ¿no? Y estamos en pleno diciembre, llegando ya al verano, porque nada, Ujú. sí, ya llegamos al verano, ¿no? De hecho, ya estamos Sí, en sí. verano, Sí, sí, sí. y estamos con campera de invierno, por lo menos en esta zona de Argentina, una cosa Ujú. rara, lo cual nos da alertas de la Ujú. época de la historia del mundo en la que nos toca vivir, algo que, insisto, ya está en el marco de la Biblia y que no nos debería llamar la atención. Más allá de Sí. esto, estamos bien, disfrutando de la familia y disfrutando de esta fecha tan importante como es la Navidad y los preparativos para ella. Viste que con estos temas uno trata de ser lo más equilibrado posible para no generar un alarmismo innecesario, pero sí la precaución necesaria, o por lo menos la atención necesaria, ¿no? Te escuchaba recién y me acordaba hace unos días atrás, cuando preparo el noticiero de la radio de la universidad, acá en Entre Ríos, justamente un día me encontré con, en el panorama internacional, todas noticias que tenían que ver con Islandia, un volcán, eh, terremoto en China, eh, obviamente también en el plano internacional para la Argentina, lo que pasó en Uruguay con el mismo fenómeno climático que afectó a Bahía Blanca especialmente, ¿no? Y después, guerras. Ujú. Y hasta te diría rumores de guerra también, porque hay cosas que todavía están ahí en veremos, ¿no? Y yo decía, wow, qué combinación en un bloque de 5 minutos de noticias, ¿no? Para prestar atención. Estoy leyendo los cables de noticias de alguna agencia de noticias o estoy leyendo una porción de la Biblia. Es lo que alguno reflexiona cuando lee en el Ujú. diario o en alguna página en internet. Se encuentra con esta reflexión siempre. Estoy leyendo alguna parte de Apocalipsis, alguna parte de Mateo, allá sobre el final del libro de Mateos, o estoy leyendo los titulares del diario. Qué Ujú. sabiduría la de nuestro Señor Jesús, que nos Ujú. anticipó absolutamente todo esto, para que no nos alarmemos, pero sí que estemos atentos, velando, Exactamente. preparados, sin miedo, pero sí Ujú. preparados, porque el que ha de venir, vendrá. Ujú. Exactamente. Bien, y entonces en el mientras tanto tenemos el tema de que venimos hablando ya en toda esta serie, que está casi por terminar de paso, ¿no? Ujú. Se La me ha misión. pasado, se me ha pasado muy, 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 muy rápido, ¿no? Sí, Este tema sí. me gustó mucho. Ya tengo el material, no lo tengo aquí a mano, Lucho, si me lo pedís, no lo voy a poder Mm. tener. Sé que lo guardé por aquí en alguna parte de mi escritorio. Ya tengo el material para los próximos 3 meses, bellísimo Ah, bien. material. Vamos a hablar de los salmos y Mm. realmente me parece un material muy bien preparado. Así que te quiero invitar, amigo, que estás escuchando, amiga, que puedas hacerte de este material escrito para poder disfrutarlo cada día. Es estudiar la palabra de Dios de manera Ujú. organizada, temática. Vamos a estar hablando de los salmos, Mm. realmente una parte de la Biblia muy, muy linda, así que te quiero animar a que puedas tener tu material. Muchas veces tomamos ese tipo de libros como más para distendernos o para Ujú. aprender algo de sabiduría, pero la profundidad que tiene, ¿no? A ver, no es solo poético esto, es una profundidad que tenemos que estudiarla para encontrarla también, ¿no? Ujú. No me quiero adelantar, eh, pero tenemos absolutamente todo en los salmos. Y Sí, 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 sí. realmente hay biografías, hay poesía, hay profecía. Ujú. Así que, bueno, nada, de aquí a un par de semanas estaremos
ya empezando a estudiar este fascinante libro. Déjame mandar un saludo, Lucho. A ver, a Déjame ver. mandar un saludo a Daniela. Ella es una fiel oyente nuestra del programa de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, en Argentina. Daniela hace unos meses, ahí tímidamente se me acercó, que lo conté, en un evento que Ujú. se realizó aquí en el sur y ella se presentó, me dijo, Mm, yo, pastor, yo soy Daniela. Ella ya el año pasado me había enviado cosas ricas a un campamento ujú. de jóvenes con su hija. Nos Ahora sacamos recuerdo. una foto, estuvimos ahí charlando un ratito, muy tímidamente, nos agradecía y ella manifestaba el programa es parte de mi vida y me ha ayudado a estudiar la Biblia. Y Mm, Daniela, hace un par de semanas, hace un par de días, también en un evento muy lindo, ella se invistió, le dieron ahí una especie de cargo, no sé cómo explicarlo para aquellos ujú, que desconocen, en el área de escautismo que tiene la iglesia ujú. adventista, tenemos dividido por edades. Los conquistadores, que son de 10 años para arriba, y los aventureros, que son aquellos que todavía no tienen 10 años. Ella recibió una distinción como una líder en el área de los más chicos, de los aventureros. Y Ujú. cuando le Qué escribimos misión. para, sí, 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 cuando le escribimos para felicitarla por esta tarea cumplida, por este logro, ella citaba en su cuenta de Instagram: gracias pastor, me dice, esto también es de ustedes, es, Mm. y bueno, del programa, y te nombraba vos, Lucho, me nombraba como formando parte de este proceso que la ha llevado a estudiar la Biblia y luego a ir perfeccionándose en áreas de la iglesia donde Ujú. la misión es tan necesaria. Así que Daniela, un cariñoso Oh, saludo para vos, una alegría muy grande que nos puedas compartir y sumar a estos pedacitos, ¿no?, de alegrías que tenemos sí, cotidianamente en la vida. sí. Qué lindo y gracias por compartirlo realmente. Es como que te genera una sensación de qué agradable es escuchar esto, pero también qué responsabilidad, ¿no? Claro, claro, Así claro. que gracias a Dios realmente, gracias a Ujú, Dios. Bien, tema sigue siendo la misión. ujú. Pero esta vez el título es un poco diferente. Yo no sé si lo escribieron después, que nos escucharon, que alguna vez reclamamos que faltaban algunos en un listado por allí. No, ya sé bastante que está escrito esto. Pero juro que yo no lo había leído, no sabía que estaba este título, ¿no? Yo Estamos tampoco. hablando de Esther y Mardoqueo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho? Ujú. Tal vez falta Esther, Mardoqueo. Entonces, ahora sí, en el marco de la misión, y qué misión realmente, ¿no? Estos dos personajes históricos que la verdad que han marcado cómo hacer misión. Sí, cuando hablamos de Mardoqueo lo hablamos en el contexto de la misión hacia los poderosos Ujú, ujú. y hablamos de un par de personalidades que Dios puso en cierto lugar para cumplir funciones determinadas y que el poder que viene de Dios, estas personas lo usaron para predicar el Evangelio, para cumplir la misión. Esta semana Esther y Mardoqueo, aunque no son los únicos personajes que se van a No. estudiar, pero sí son tal vez los que más tiempo nos van a llevar. Esther y Mardoqueo es el título de la lección. Y el versículo para memorizar se encuentra en Isaías, capítulo 49, versículo 6. La Nueva Traducción Viviente es la versión que voy a leer. Dice: yo te haré luz para los Mm, gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. La palabra gentiles ujú, en el original es una palabra, una frase, es una palabrita que el hebreo usaba para todo aquel que no formaba parte de su pueblo. ujú, No eran gentiles solamente los filisteos, no eran gentiles solamente los amalecitas, los moabitas, no. Todo aquel que no formaba parte del pueblo de judío por nacimiento era un ujú, gentil, ujú, no formaba parte de su pueblo. Pero aquí lo que dice es: yo te haré luz. Y esta ujú, palabra, yo te haré luz, va a aparecer en el Nuevo Testamento muchas veces. Jesús, ujú. él mismo se Sí, autodefine como la luz, sí. ¿no? Pero Él nos dice: ustedes también, ustedes son la luz del mundo, una ciudad Vosotros asentada. sois. Exacto, Sí. ustedes. Pero yo te haré luz, ¿para qué? Para los gentiles. ¿Cómo? Y acá vamos a hablar en este espacio, en este programa, de esta necesidad que tenemos de ser luces para afuera. Ujú, Nosotros muchas veces tenemos el deseo de ser luces en nuestra propia iglesia. Y mm, queremos ujú. perfeccionar el canto, queremos perfeccionar la locución, queremos perfeccionar nuestra manera de predicar, queremos ser, que no está mal, pero No, con la no, no. intención de ser Claro. luces a los gentiles.
¿De qué sirve una reunión de Navidad cuando no hay visitas? Es que una reunión para nosotros. Hacemos grandes Ujú. programas, cantatas navideñas, hacemos grandes eventos, pero ¿cuántas Sí. visitas nos acompañaron? El fin siempre tiene que ser misionero. Isaías dice, Ujú. yo te haré luz para los gentiles. Entonces, la luz no es para que un hermano de iglesia cuando terminé de cantar me diga, qué lindo que cantaste, Sebastián, qué bien que Ujú. predicaste, Lucho, qué voz. No, no, Ujú. no. Está lindo que a veces no. Ujú. Está bueno que entre nosotros nos apoyemos, nos animemos, Sí, sí. pero qué lindo que es cuando alguien dice, Lucho, te quiero presentar a un sobrino mío, a un cuñado, a un vecino que hoy nos está acompañando. Le gustó tu parte musical, Lucho, así que qué bueno. Y entablar relación con aquel que forma parte hoy del pueblo gentil. Ujú. Pero queremos que en el futuro sea un miembro más del pueblo de Ujú. Dios que espera la venida de Jesús. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación. O sea, la salvación no es tuya, no es de Ujú. Sebastián, la salvación no es de Lucho, la salvación es del Señor. Llevarás mi salvación a los confines de la tierra. O sea, otra vez. O sea, acá, Jerusalén, Judea, Samaria y, bueno, acá directamente Isaías, ya resumiendo aquello que luego Jesús les va a decir a los discípulos, la misión es hasta los confines de la tierra. Intentaremos, en la vida de los personajes que hemos analizado esta semana, de poder motivarnos y motivar para predicar hasta los confines de la tierra. Y a veces, a ver, hay personajes, y capaz que con esto ya cerramos este bloque, que no les quedó otra que ir hasta los confines de la Tierra, ¿no? Lo llevaron. Exactamente, exactamente. Bien, hacemos la primera pausa, Sebastián. Ya continuamos. Continuamos en la Biblia hoy. Te decía recién que la verdad que como Dios maneja los hilos de la historia de su misión, ¿no? Es interesantísimo. Creo que tenemos que sentarnos a analizar y ver todo esto, ¿no? No es que obliga a nadie, pero quieras o no está al control de todo y sabe todo lo que pasa y propicia para que finalmente su misión se lleve a cabo. Te decía hoy, si vos no vas, alguien va a ir. Y a veces va alguien, tal vez no necesariamente con el proyecto de ir a hacer misión, sino que lo llevan arrastrado, Ujú. no sé, por una invasión, por esclavitud, no sé. Hay tantas formas de que alguien se tenga que ir de su lugar y llegar a otras tierras, a tierras extrañas, Ujú. ¿no? Eh, Antes de entrar tal vez en esto, sabes que a mí me llamó mucho la atención cómo en los personajes que hoy vemos, como Esther y Mardoqueo, confluyen esto de llegar a los no alcanzados, ¿no? Y llegar a los poderosos. Ujú. Es como que es la confluencia de una serie de temas que ya hemos venido viendo. Y lo vemos en personajes en forma bien clara. Lo vivieron a eso, ¿no? Bueno, ahora sí, retomamos, porque esta historia no comienza ahí con Mardoqueo y Esther. No, bueno, de hecho, en la línea cronológica Daniel está antes, más allá Ujú. de que esta organización que tiene la Biblia muchas veces nos confunde, eh, pero no, cronológicamente estamos hablando del 605. Babilonia era un imperio que nacía con un rey con mucha fuerza y con un hijo al que le Ujú. gustaba ir a conquistar, conquista tierras y llega hasta Jerusalén. Ya Dios les advierte, ya Dios les Ujú. había advertido. Paralelo o sea, son varios los profetas que van a escribir en el mismo periodo de Mm. tiempo, aunque uno estaba en cautiverio y otros estaban en Jerusalén. Se invade Jerusalén 605 a.C., todo esto está arqueológicamente comprobadísimo, y ahí se eligen a jóvenes, pero no fueron solo 4 jóvenes, No. son más los jóvenes que son llevados a Babilonia. 4 son los protagonistas de la historia porque son 4 los que eligen no contaminarse con la comida del Ujú. rey. Son 4 Ujú. los que eligen mantenerse de parte de Dios, como dice la escritora Elena de White, aunque se desplomen los cielos. Ujú. Son 4 que van a quedar, los nombres de ellos van a quedar grabados, pero son 4 los que luchan contra este cambio de identidad, ¿no? Porque hasta se les cambian los nombres, y los nombres no me voy Sí. a poner a detallar, pero los nombres tienen que ver con el cambio de identidad. Palabra que hoy está
en boca de muchos, ¿no? Esta pelea por la identidad Ujú, que sufren nuestros adolescentes. Aquí estamos hablando de jóvenes, jóvenes de buena familia, jóvenes bien parecidos, jóvenes que vivían bien, económicamente bien, ujú, príncipes, que son ujú. llevados Y al bien cautiverio, formados. Sí, sí. bien formados, con una capacidad intelectual interesante. Y ellos cuando llegan allí son obligados a adorar lo que ellos no querían adorar. Y ellos se Ujú, mantienen leales a Dios. Y aquí vemos una manera de predicar a mm, través del ejemplo y a través de la sana educación. Ellos amablemente se van a ir a negar primero los alimentos, después la adoración, se van negando a todo esto, pero lo hacen de manera sí. correcta. Sí, sí, no fue un acto de rebeldía que posiblemente hubiera recibido un rechazo total, sino hasta casi ya era una muestra de, a ver, a mí me trajeron acá porque me consideraron de grupo especial, porque, no sé, vieron que era un poco más formado, tenía más inteligencia que otros, qué sé yo. Bueno, eh, eso, de alguna manera, permite que yo pueda plantearte algunas cosas. Creo que fue la muestra de que no eligieron mal a quienes se llevaron. Ujú. Porque si no hubiera sido un acto de rebeldía, no, yo no quiero comer esto, yo no quiero aquello, demás. Ah, ¿no querés? Ah, bueno, vas a pasar a otra lista entonces. Y era un grupo selecto, Ujú. ¿no? De paso, siempre me llamó mucho la atención la estrategia esa, ¿no? Es fascinante el convencimiento que ellos tienen para plantear la estrategia. Sí. Bueno, hagamos una prueba, a ver. Si estamos bien o mejor, un convencimiento. Ellos conocían a Dios. Ujú, No se ujú, puede predicar a un Dios que uno no conoce. no, Uno no puede predicar ujú. ni en casa, ni fuera de casa, ni en la hostilidad, ni en la amabilidad del hogar, cuando uno no conoce a Dios. Entonces, Se da lo que se primeramente, tiene. claro, Daniel y sus amigos conocían a Dios. Por eso estaban tan seguros que este Dios, que permitió que ellos salieran de su casa, de su familia, de su país, de su círculo que los cuidaba, se van a un lugar completamente adverso para ellos, ¿no? Vivir Ujú, en una cultura que no creía lo que ellos creían y que los llevaba hacia ese lugar donde ellos no querían ir. Babel ujú. viene de la palabra confusión y ellos que sí tenían la verdad, ahora estaban en tierra de confusión. Y ellos eh, no se contaminan. Y aquí quiero remarcar, porque hoy es fácil contaminarse cuando uno va a trabajar en un lugar donde es el único, tal vez, cristiano genuino. No quiero decir la palabra adventista, ¿no? Porque no crea que la iglesia adventista Ujú. no sea la iglesia verdadera, porque lo creo, estoy convencido. Pero también estoy convencido, como decía Elena de Huay hace un par de semanas que leímos, que Dios tiene ovejas Hay en todos los joyas. rediles. Sí, tiene joyas. Sí. Joyas en otras iglesias, en otras denominaciones. Por eso voy a usar el término cristiano. Cuando uno es cristiano genuino y va a un círculo donde tus compañeros toman, tus compañeros te van a invitar a tener salidas que tal vez no son las de un cristiano, o a comer lo que no come un cristiano, uno tiene la posibilidad, pero uno tarde o temprano tiene que ir, pasar, transitar, vivir en Babilonia. Es imposible, me gustó porque había una parte de este material que leemos que decía, nadie vive en un país donde todos sean adventistas del séptimo día. Lo más Sí. parecido es, hay un par de ciudades en el mundo donde la mayoría de los habitantes de la Mm, ciudad son adventistas, pero ni aún así te asegura que vos no estés también en cierta confusión. Digo, porque hay personas que también nos van a tentar. totalmente. Entonces, mantenerse convencido, primero, conocer a Dios. Cuando Ujú, uno conoce a Dios puede predicar de ese Dios que uno conoce. Y luego, ante la hostilidad, ante la adversidad, uno tomarse fuerte de ese Dios que conoce y enfrentar con seguridad, porque eh, cuando ellos los prueban, ellos dicen, aún si Dios no quisiere, aunque Él no quisiere, nosotros igual no vamos a doblar las rodillas frente al rey Nabucodonosor. ujú. Vos sabés que cuando veía este tema me acordaba de, y ahora que lo mencionabas, me acordaba de el tema cuando estudiamos a Pablo, cuando hablaba del Dios no conocido, su estrategia. Eh, a diferencia de Pablo, Pablo fue voluntariamente a hacer esa misión Ujú. en ese grupo específico. Acá, bueno, Daniel y Pablo para mí son
casi personajes paralelos entre Antiguo y Nuevo Testamento. Tienen muchas cosas en común, ¿no? Pero Daniel y su grupo, los amigos de Daniel, estaban ahí y tuvieron que amoldarse sin perder su identidad. Ujú. Entonces, la verdad que el trabajo que Dios pudo hacer en ellos, porque ellos se lo permitieron, ahí está el uso de la libertad que Dios te Ujú. da, fue formidable, porque ahí es donde recién pudo empezar a brillar esa luz que Dios proponía para, bueno, en este caso los gentiles, ¿no? Que, que era confusión ese lugar porque creían en muchas cosas. Fíjate vos qué detalle, ¿no? Daniel está en Jerusalén y es llevado a Babilonia. Ujú, Pero la identidad de Daniel era la de un israelita hecho y derecho. ujú, Con una identidad bien formada, bien marcada, él, aunque ahora está en Babilonia, sigue siendo un hijo de ujú, Dios. sí, Pero hay otros que se quedan en Jerusalén y dejan de ser hijos de Dios. ujú, Entonces, ujú, no es el lugar, no es que por no, estar en la iglesia y nunca irme de la iglesia, vos sos un hijo de Dios. No es el lugar lo que te da la condición. Lo que te da ujú, la condición de hijo de Dios es la identidad, el corazón. Por eso Daniel dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino de beber. O sea, el corazón fue lo que Daniel y sus amigos cuidaron, porque es ahí donde se hace la adoración. El corazón tiene que ver con el interior, con la mente, con el pensamiento. ujú, Daniel y sus compañeros no sabían cuál sería el resultado de su decisión. No sabían si le costaría la vida, pero se propusieron mantener el camino derecho de la estricta templanza aun cuando estuvieron en las cortes de la licenciosa Babilonia. Entonces, a ver, puede ser que nunca te fuiste de la iglesia, puede ser que siempre estuviste bajo, ujú, asististe a todas las reuniones, pero eso no significa eh, y que sigas teniendo una identidad de un hijo de Dios, porque tal tal vez cual. no conoces a Dios o tal vez no lo tenés en el corazón. Daniel es Ujú, sacado de esa zona de confort obligadamente, pero fuera de la zona de confort, con su identidad bien marcada, sabiendo quién era, él nunca perdió el acento. claro, Él nunca perdió, ¿me entendés? Él es el que sí. se va de su país y pasan años y años y conserva el acento, el tono de la voz, las costumbres y no las perdió nunca. Él nunca perdió su identidad. Y aquellos que se Ujú, quedaron en Jerusalén, que no se fueron cautivos, los que se quedaron en la tierra, Daniel le dice a Jerusalén la amada. Y siempre que habla de ujú, la amada está hablando de su ciudad, de Jerusalén. Los que se quedaron en la amada, muchos de ellos fueron infieles. Daniel, quien no se quedó, que fue llevado cautivo, él permaneció fiel. Entonces, no es el lugar, es el corazón. mirá, em, me anoté, la fidelidad debe proponerse en el corazón. Fidelidad o fe, lo Ujú, simplificamos, es decidir. ujú. Esas son mis anotaciones acá. Y van más allá de cuestiones legales aprendidas, por así Ujú, decirlo, ¿no? Sin descartarlas, ojo, sin descartarlas, pero van más allá de eso, que es lo mismo de lo que habla Pablo, ujú. ¿no? Así que bueno, hasta ahora hablamos de Daniel, ¿y qué tiene que ver Mardoqueo y Esther? ¿O lo dejamos para más adelante? No, no, ya entramos en esa lindísima historia que nos propone el estudio de esta semana. Bueno, hacemos la pausa entonces y ya continuamos. Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Hasta ahora, Sebastián, hablamos de la historia de Mardoqueo y de Esther, no hablamos mucho más allá de que lo mencionamos, eh, pero había una razón por la cual estos dos personajes de la historia de hoy estaban ahí y tenía que ver justamente con ese antecedente de la llegada de Daniel y su grupo de amigos. Ujú, Este, pero ya para la época de Mardoqueo y de Esther, muchos ya se habían ido de esa zona, ujú, ¿no? Ya habían regresado a su tierra amada, pero ellos ujú. no. Ellos se quedan aquí. Dijimos que Daniel es en el 605 antes de Cristo. La historia de Esther se fecha más o menos en el 470, 480 antes de Cristo.
Ujú, Recordemos que se cuenta hacia el sí. cero, ¿no? Se cuenta al Ujú, revés. Entonces, estamos hablando de unos ciento y algo de años de diferencia entre Daniel y Esther. Y Esther está en este imperio, ya no era el imperio babilónico, ¿se acuerdan, no? no, El claro. sueño de Nabucodonosor. Ya la cabeza de oro no era la que gobernaba, ahora era el reino que le Ujú, seguía, el que gobernaba, el imperio medo-persa. Específicamente la historia de Esther se centra en el imperio persa, un imperio ujú, conocido, ¿no? Conocido. ¿Se acuerdan que también Daniel ve en visión un oso y ve que el oso ujú, tenía un lado más alto que otro? Bueno, hablaba de Medo y de Persia, de los medos y de los persas, y los persas eran más poderosos. El gran conquistador que tienen los persas es Ciro. Ciro ujú, es el gran conquistador que tiene. Y él después, bueno, va heredando el trono. Esther se convierte en la esposa de Jerjes, que en hebreo es Asuero, así se dice, ujú, ¿no? Y la historia es muy particular, ¿no? Mardoqueo trabajaba, y dicen que Mardoqueo trabajaba, estaba a las puertas del pueblo, a las puertas del palacio. O sea, Mardoqueo tenía un cargo importante. exacto. De ahí es que hablamos hace un tiempito que era un poderoso, tenía una influencia. Y esta Ujú, influencia Mardoqueo no la utilizó para llenar su cuenta bancaria, para adornar su casa, para los lujos. No, la influencia él la utiliza con el fin de predicar que el pueblo de Dios era el pueblo judío, el pueblo israelita, y por eso él, bueno, no quiero llegar al final de la historia, pero cuando le dice a su prima, cuando le dice, ujú, para esta hora ha sido llamada, yo creo que esto él lo ujú. tenía claro desde el principio de la historia, que iba a haber un momento. Sí. Bueno, pero vos sabés que justamente eso también es el tema de saber esperar cuándo, ¿no? Sí. Porque ellos no declaraban que eran judíos. Ujú, Y uno dice, claro, tenían miedo. No sé si era solo por... A ver, tenía razones para tener temor, ¿no? Pero eh, me parece que era parte de la estrategia también, ¿no? A esto que yo me refería hoy, de por ahí a veces hay que tener cuidado de no ir al choque, ujú. ¿no? Así como hicieron Daniel y sus amigos de no mostrarse rebeldes de que yo, porque soy de tal creencia, no voy a comer eso. Me parece que la estrategia de esperar y a su debido tiempo darse a conocer, me parece que tiene más que ver con eso, con sabiduría, ¿no? Con prudencia. Me gusta la palabra prudencia, me gusta mucho porque vemos en el caso de Esther, yo creo, Ujú, a ver, no le quiero quitar mérito a Esther, pero creo que la prudencia, claramente el que la muestra es Mardoqueo. ujú, Él siempre va guiando a esta jovencita para que tenga prudencia, no, no declara cuando, a ver, no es que oculta, una cosa es ocultar y otra cosa es ¿no? tener ¿No? prudencia. Ellos nunca Ujú, ocultan su procedencia, nunca ujú, ocultan su linaje, nunca ocultan al Dios de su ujú. país, al Dios de su pueblo, no. Pero si tienen prudencia, bueno, a ver, Eclesiastés dice todo tiene su tiempo. Salomón dice todo tiene su tiempo. Ellos entendían esto, ¿no? Ya lo habían leído a Salomón y ellos entendían, Mardoqueo sabía que había un tiempo. Y hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Y Mardoqueo Ujú, usa de la prudencia una virtud que hoy deberíamos copiar. Esto de muchas veces ir al choque nos termina perjudicando en la predicación del Evangelio. Todas las personas tienen necesidades. ujú, Y en algún momento Dios nos va a permitir, siendo instrumentos suyos, lograr entender esa necesidad del otro para poder compartir el Evangelio. Pero cuando muchas veces actuamos imprudentemente, hacemos que la persona se termine espantando de algo que terminaría ujú, con otro final si fuéramos prudentes como Mardoqueo, como está. Entonces, capítulo 2, versículo del 1 al 9, vemos a un Mardoqueo acercándosele a Esther y pidiéndole prudencia, prudencia para no decir, no ocultar, pero sin andar exponiendo la exacto. condición de la nacionalidad que ellos tenían. Ujú. Pero además, vos fíjate que esa forma de entender que es Dios finalmente, el aceptar que es Dios el que maneja los tiempos, eh, también creo que les ayudó a aceptar, porque a ver, a Esther no le quedó otra.
que participar de este grupo y que fue la elegida del rey, ¿no? Ujú. Creo que por voluntad propia no, es como que uno dice, esto de Dios no puede venir en forma directa, ¿no? Pero entonces, a ver, pasa esto, a ver, ¿qué va a hacer Dios con esta situación? Yo creo que esa prudencia fue la que le permitió manejarse de esa manera, con sabiduría, en medio de esa, eh, bueno, situación difícil, porque la posible reina iba a ser reina de una población o una nación totalmente opuesta a lo que ella creía. Ujú. Y no tenía opciones tampoco. No, 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 no. Eh, la historia tiene tantos puntos resaltables, porque a esto también se le suma, a esta historia que estás relatando, Lucho, se le suma que fueron prudentes, pero la prudencia no llevó a que Mardoqueo se inclinara frente a este nuevo Ujú, gobernante que tenía un poder menor que el que tenía Asuero o Jerjes, era un ujú, sirviente de él, pero una persona poderosa como Amán o sí. Fue Amán. prudente ante Dios, Exactamente, Mardoqueo. exactamente. No se arrodilló frente a Amán. O sea, uno podría decir, bueno, era prudente arrodillarse. No, no, no. Eso es transgredir la ley. Ujú. El límite de la prudencia tiene que. Todos los límites se terminan ante la ley, ¿no? Uno puede ser prudente. Y aquí algo que quiero resaltar, y a ver cómo lo digo, ¿no? La belleza es un don de Dios también para predicar el Evangelio. Ujú, ujú, Cuando todo el mundo quiere ser lindo, linda, pero con el fin de autoproclamarme, bueno, mejor o superior. No, la belleza fue un don que Dios utilizó ujú. en Esther para poder predicar el Evangelio. Entonces, hay dones que son inimaginables, ¿no? ¿Cómo ser bonito es un don? Sí, claro. Cuando vos A usás ver, esa belleza para Dios, es un don. ujú. A ver, a Esther, miremoslo desde otro lado. Ujú. A Esther, ¿le quedaba otra que no ser linda? No, no, lo era, ¿No? lo era. Y era, a ver, era bella conforme también a que Dios la hizo de esa manera y se manejaba de esa manera. Viste que hay gente que tiene, no sé, no sé cómo llamarlo, pero es un don especial, es un halo especial. Hay algunos que dicen tiene cierta, parece que donde pasa ilumina. Bueno, puede ser algo de eso. No quita que los que no somos muy bellos que digamos no tengamos nuestra misión, ¿eh? Ojo. No, no, claro, 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 claro. Todos tenemos una misión y todos tenemos dones. Y estoy Ujú, cada vez más convencido que nunca es un don. ujú, Eh, todo ujú, el mundo tiene más de un don, convencidísimo. ujú, Esther tenía varios dones, entre ellos la belleza, y lo utiliza sí, de manera correcta, sin soberbia, sin ser ujú. engreída. Mucho tiene Ese es que un ver don con. también. Sí, claro, claro, es que es difícil ser bella y no ser engreída. Ujú, Es difícil tener 15, 14, 20 años que todo el mundo desde chiquitito te haya dicho qué bonita que sos, qué bonita que sos, qué bonita, qué bella, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Llega un momento que uno dice, se autoconvence la chica o el ujú. chico. eh, Y no usarlo para sí mismo. exactamente. Es difícil. Ujú, Es difícil porque Satanás intenta siempre movernos del centro. ujú, Moverse del centro es pecar, ¿no? Y ujú, entonces es interesante cómo ellos, digo ellos porque hablo de Mardoqueo y de Esther, logran estar siempre bajo un lineamiento que tiene que ver con mantenerse de parte de Dios. Ellos siempre se ujú, conservan de parte de ujú, Dios, no inclinándose, con prudencia, pero cuando tuvieron que enfrentar la situación, cuando Esther tuvo que hacerlo, siendo una joven, lo hizo frente a un rey ujú, poderosísimo. Entonces, ujú, claramente la virtud de ella no solamente era ser bella, era tener una personalidad forjada a los pies de Cristo. claro. Y eso le hacía doblemente bella posiblemente, ¿no? Seguro, seguro. Le daba Mm, un matiz que cambia. Es sí. que hay personas, como dijiste vos, que tienen algo, ¿no? Y muchas veces no Ujú, tiene que ver con la belleza estética. Hay personas que son no. bellísimas y tal vez, y no sé si desde el plano estético, porque eso es, cada uno tiene sus gustos. Y Ujú, gracias a Dios que nos hizo diferentes y con diferentes gustos. Pero hay cierta belleza que
es inevitable que la gente reconozca qué persona bella, pero no habla solo de la Ujú, belleza estética. Yo creo que Esther era una persona bella desde lo estético, pero también una persona en sí misma bella, en su forma de ser, en su forma de hablar, de caminar, en los gestos. Todo habla de esta ujú, belleza que ella tenía y que la utilizó absolutamente toda en la misión que Dios le había pedido. ujú. Yo no sé, a veces he escuchado por ahí algunas insinuaciones sobre que Esther se aprovechó de eso, ¿no? A mí me parece que no lo necesitaba. A ella no le quedaba otra que ser bella físicamente y bella como persona. Ujú. Lo era simplemente. Y en base a eso se movía en el ámbito que le tocaba moverse, ¿no? Digo porque, viste que le buscamos la vuelta, ¿no? Ujú. Como que tratamos muchas veces de desmerecer, y en este caso sería desmerecer algo, dones que Dios le dio, y que también, ojo, desarrolló, porque el aprendizaje de ser buena gente, la vida también le enseñó, o le sirvió para aprender a ser, a tener belleza en otros ámbitos también, ¿no? A ver, cuando uno mira la vida de Esther, claramente no aparece nunca en los nombres del padre, de la madre. O sea, estamos hablando de Ujú, una personalidad una persona que sufrió. ujú, Más allá de esta belleza y de estas cualidades que ella tenía, su personalidad fue forjada frente al sufrimiento. Por eso, ujú, ella es cuidada, criada por este familiar directo que ella tiene, que es Mardoqueo, pero evidentemente eh, ella conocía el sufrimiento y en ese sufrimiento ella deja que la mano de Dios también eh, ujú. modifique su personalidad. Evidentemente no sabemos si ella nació con esos dones así, con una personalidad, No, claro. pero evidentemente las fue trabajando. Motivos tenía para estar enojada con la vida, por decirlo de alguna manera, y sin embargo se mantuvo fiel, Ujú, fiel, que insisto, se relaciona con la palabra fe, siempre se mantuvo fiel. ujú. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa, Sebastián. Nos queda un bloque. Ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. A ver, haciendo un raconto de quienes hemos hablado. Los mencionamos a Esther, a Mardoqueo, a Jerjes o a Suero. Ujú. Habíamos hablado de Daniel y todo su grupo de amigos. Eh, pero ahora aparece un personaje que es ante el cual Mardoqueo no se arrodillaba. Ujú. Porque tenía en claro, fue prudente ante Dios. Ujú. Primero Dios, dijo, de alguna manera, ¿no? Que es Amán. Pero Amán era poderoso, ¿no? Claro. Y le molestó. Vos fíjate que en contraposición con lo que hablábamos recién, debe haber tenido dones realmente también, ¿no? Pero los usaba para sí mismo. Qué parecido que es esto a la historia de Daniel, ¿no? Daniel Mm, también se enfrentó ujú, a personas de alto perfil desde lo político, desde lo administrativo en el reino, que también ante una escena de celos plantean un decreto que terminaba condenando a Daniel. Daniel es enviado al foso de los leones. Daniel tenía en esa época ujú, unos 80 y moneda de años, 84, 85 años. O sea, lo mismo que pasa acá con Amán, ¿no? Estos ujú, celos. Y también un Daniel que cuando tuvo que arrodillarse no se arrodilló, más allá de que él no estuvo en la escena de la estatua, porque él no ujú, estaba ahí. Y algunos ujú, autores han llegado a decir, no, Nabucodonosor no lo dejó en esa llanura. Bueno, de paso, la historia de Esther y de Mardoqueo es en la llanura de Susa, que es un ah, lugar muy emblemático en el libro de Daniel, sí, ¿no? sí, sí, sí. Fíjate vos cuánta, no hay coincidencia, cuánto parecido en las historias. Ujú, Amán, Amán, una persona que evidentemente para estar donde estaba tenía capacidades, pero las ujú, usaba para sí mismo. Y sí, ante este testimonio de Mardoqueo, el hecho de no arrodillarse, Esther capítulo 3 relata esto. Después de estas cosas, dice el versículo 1, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedatá, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había ujú, mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba.
En la Ujú, puerta estaban los poderosos, los que manejaban el gobierno, los que trabajaban en línea directa con el rey. Ahí estaba Mardoqueo, pero ahí estaba Amán. No sabemos qué hizo para lograr tener este favor del rey, pero cuando todo el mundo se arrodillaba, se humillaba ante él, Mardoqueo no lo hace. Hay aquí también un testimonio tan ujú, poderoso, tan significativo, tan igual al de Daniel, de ujú, una persona que se mantiene fiel a Dios. ujú. Y vos fíjate que uno lo lee y yo no lo veo como un acto de rebeldía hacia Amán, sino lo veo como un acto de fidelidad a Dios. Es Sí, fue, distinto leerlo así. sí, claro. Cuando, a ver, él le propone a Esther ser prudente, callemos. No Ujú, ocultemos, callemos. No es lo mismo. ujú, No es lo ujú, mismo guardar silencio a tener que expresarse cuando en ese momento él tenía que expresarse, aún tal vez sin hablar. Pero el hecho ujú, de no humillarse, de no arrodillarse, estaba hablando. O sea, estaba sí. hablando con acciones que es realmente como se habla, ¿no? Y no fue un acto de rebeldía, no, claro que no. No era un rebelde. No era un guerrero que quería mostrar ahí su fuerza, su musculatura. No, no, era una persona que desde la prudencia, Fiel a sus creencias. exactamente, y él con estas creencias intactas termina mostrando a un Dios que luego no lo va a defraudar y que va a guiar y que termina cumpliendo misión con este acto tan sencillo y noble de permanecer de pie, de solamente humillarse y arrodillarse frente a Dios. Vos sabés que estaba pensando recién con este paralelismo que vos mencionabas de lo que pasaba con Daniel. Es como que hay un cierto modus operandi, ¿no? Ujú, Siempre hay alguno ahí que está, no sé, me dio la sensación como que Amán en principio no se había dado cuenta y alguien le fue a decir, che, ¿viste lo que pasó? ujú, Siempre hay alguien, ¿no? Con Daniel pasaba lo mismo, ¿no? Es más, lo hicieron como estrategia en aquel momento con el rey. Eh, pero Amán entendía de la misma manera las cosas porque él después replicó eso ante el rey y lanzó cuando ideó todo su plan, medio como que le susurró al oído casi, digamos, al rey, hay cierto pueblo ahí ujú. que no te conviene, esto. Vos sabés que yo te contaba hoy, me da la sensación que es tan parecido a la serpiente susurrando ahí en el Edén. Y mira que, a ver, en el Edén se da esta historia. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, en otras porciones de la Biblia, se repite la misma historia. En Las Daniel vemos, murmuraciones. sí, 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 vemos la misma historia. Ahora vemos la misma historia y estoy convencido que en el tiempo del fin, que lo estamos viviendo, en la Ujú, introducción del primer bloque, vos claramente, Lucho, a través de las noticias y a través del marco sociopolítico que se ve climático, estamos en el tiempo del fin. En el tiempo del fin también se repite esto, ¿no? De esta ujú, murmuración que utiliza el enemigo de Dios para perjudicar a sus hijos. Este, ujú, como decís vos, modus operandi que maneja Satanás y que realmente nos tiene que mantener alertas. Sabemos que esto va ujú, a ser así, que esto seguramente es así, y también le estamos hablando a alguien que esta semana, en su trabajo, en el colegio, en algún círculo social, está enfrentando esta situación de la ujú, murmuración, de esta ujú, queja, de esto de hablar por detrás, de esto de provocar ciertas ideas que tienen que ver con el odio, odio racial, odio ujú, ideológico, pero si estamos hablando de una persona que tenía un cierto odio y que lo depositó hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo judío, y esto terminó poniendo en una situación de aprieto al pueblo judío, una sí, situación que Dios utilizó para luego predicarle a todo el mundo que Él es mucho más poderoso que los caprichos de una persona con cierto celo. ujú. Viste que ese es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Cómo, cómo Dios, a pesar de la maldad humana, eh, siempre sale triunfando y lo utiliza, a ver, hace una transformación, porque esto era una maldición realmente, ¿no? Y transformó esta situación en una gran bendición, Ujú. porque después de esto se cumplió toda una misión ahí. Pero claro, había gente que tenía que decidir ser fiel a Dios. Por eso te decía, ¿no? Yo me noté acá, fe es decidir.
claro. Es que la fe se ejerce en la decisión de todos los días, en la más pequeña, Ujú, en la más grande. A ver, si decidimos mal en las pequeñas, por supuesto que en las más grandes también vamos a decidir mal. Es muy ujú, raro que alguien logre decidir en aquellas decisiones más importantes. No sé, o sea, pueden ser distintas las decisiones importantes en una persona que en otra. Pero puede ser. es difícil que una persona, a ver, para algunas personas es natural y es sencillo, no sé, por ejemplo, guardar el sábado. Tal vez el contexto le Ujú, permite tener la observancia del sábado. Para otro, tal vez no. Pero cuando uno ujú. empieza a decidir mal en las pequeñas decisiones, en las grandes también termina decidiendo mal. Entonces la Sobre fidelidad, poco. exacto, exacto. En lo poco hay que ser fiel. Fe. Esta decisión en lo poco va a terminar generando una personalidad que en lo mucho también va a ser fiel. Ujú, ujú. Bueno, hablemos entonces de estos dos personajes desde la mirada de la fidelidad justamente. Porque indudablemente Esther, creo, creo que tenía una admiración por su primo Mardoqueo, Ujú. ¿no? Respetaba lo que decía él. Y viste que por ahí en un momento en el relato parecería como que cuando Mardoqueo le dice, tenés que hacer esto, esto y esto, ella es como que dice, pero ¿y cómo voy a hacer? No están dadas las condiciones para. Y ahí Mardoqueo le hace una muestra de que yo estoy convencido de que esto es así y es probable que para esto estés ahí entonces. Porque si no, ¿qué sentido tiene que estés ahí? Claro. Que por ser linda nada más y nada más que eso, vos sabés que no es así. Ujú. Interesante, ¿no? Porque pareciera, uno lee la historia y pareciera que Dios la está relatando. Puedo hasta escuchar la voz de Mardoqueo hablando con Esther, ¿no? Mm, Mostrándole esto, ¿no? Para esta hora llegaste. ujú, Este es tu momento. Para esto ujú, Dios te dio el don de jugar al fútbol, el don de jugar al básquet, el don, la voz. Para esto Dios te la ujú, dio. Para que en este ujú, momento prediques. Es ujú, interesante también que esta joven bonita, con dones, prudente, qué lindos, qué lindas cualidades, ¿no? Esta joven, ujú, capítulo 4 del libro de Esther, versículo 13 y 14, entonces Mardoqueo, perdón, versículo 16 voy a leer. Dice, ve, dice Esther, ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa, y aquí aparece otra vez la ciudad de Susa, la misma que aparece en el libro de Daniel. Ayunen por mí, y no coman ni beban durante 3 días, ni noches, ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. ujú, Un ayuno para poder consagrar la mente y solamente estar enfocados en la misión. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si ujú, perezco, que perezca. Ahí es el máximo de la fidelidad de Esther, ¿no? ujú, Aun cuando me ujú, cueste la vida, voy a ir frente al rey para defender a mi pueblo. Yo no sé ujú, cuántos estamos tan ujú, convencidos como para ir, aún arriesgando la vida, a poder ujú. defender los ideales del pueblo de Dios. Y este es el desafío que tenemos cada día, ¿no? Porque la misión se cumple cuando uno predica a través de estos desafíos, a través de la personalidad, a través de estas situaciones extremas. Y vuelvo a invitar a aquellos que tal vez esta semana, la semana pasada, en el trabajo, en el barrio, ahí entre los vecinos, entre la familia, porque tal vez sos el único que tiene una fe genuina dentro de tu familia y luchás. Bueno, aunque perezco, dijo Esther, que perezca. Ujú, Por ujú. supuesto que Dios va a mantener la vida de los hijos fieles. Aunque pierda el trabajo, lo perderé, pero que el trabajo no me termine alejando de Dios. Primero Ujú. Dios, y yo quiero ir al cielo. Entonces, la fidelidad se demuestra en estos hechos de confianza plena hacia Dios. Sabes que a mí me gustó que esta semana no termine con cómo sigue la historia de todo lo que pasó después, porque vos fíjate que básicamente termina contando que Esther se acercó y el rey la vio Ujú. y le acercó el cetro y ahí es como que ahí recién empieza la parte de cómo se solucionó la cosa, ¿no? Pero este, es interesante porque si Esther no hubiera estado decidida a quedarse en las manos de Dios, y capaz que el rey no la mira con buenos ojos. Ujú.
por más bonita que sea. Impresionante, ¿no? ¿Cuánto? A ver, es poco, a ver, poco leída o le dedicamos poco tiempo a la historia de Esther, pero es Ujú. tan valiosa la historia de Esther que genera dentro del pueblo judío una fiesta particular. ¿Viste? Sí. O sea, no estamos hablando de una historia más que está en la Biblia, estamos hablando de una fiesta, o sea, con lo que lo quiero a Daniel, vos sabés lo que lo quiero a Daniel, Ujú, sin ujú, embargo, los actos de fidelidad de Daniel, que fueron muchísimos, no han generado una fiesta. Pero el ujú, pueblo judío, luego de esto, generó la fiesta del Purim. Es una fiesta que perdura y que recuerda específicamente esto, ¿no? El ujú, milagro de Purim cuando Dios conserva la vida de su pueblo a través de la fidelidad de una jovencita que enfrentó con la ayuda de su pueblo, porque les pide que ayunen, con el convencimiento de aquellos que la rodeaban, como en este caso el primo, pero ya tomada de la mano de Dios, enfrenta. Por eso yo te quiero invitar a que puedas enfrentar aquella lucha que tenés, para que, bueno, esas decisiones que vos tomás sean de testimonio para los que te rodean. No se va a crear una fiesta nueva, pero claramente, cuando vos predicás a través del testimonio, es una fiesta para los que están cerca tuyo y pueden ver a Dios en tu vida, en nuestra vida reflejado. bien. Si tengo que elegir una palabra como hilo conductor de todo el tema, creo que es fidelidad. En Sí. esta historia es bien claro. Fidelidad en la esencia, lo que nos habías explicado hace unos encuentros atrás, ¿no? En el hacer. Es decidir, pero es hacer, Ujú. ¿no? Así Decidir que creo que por esa es la Dios. palabra clave. Sí, Bien. completamente. Bien. Siento que nos falta tanto de aprender aquí con Esther y Mardoqueo. Próximo tema, Sebastián. ¿Lo tenés a mano? El último tema de este bellísimo trimestre y se titula El fin de la misión de Dios. Ujú. Bueno, wow. Nunca me había puesto a pensar en eso. Buen título, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiene un fin. La misión tiene un fin. Gracias, Sebastián. Placer. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.